me quiero sincerar. Me quiero sincerar con ustedes porque pienso que, al menos para mí, el espacio más incómodo es mis transiciones, mis procesos internos en los que todavía no sé ni qué soy, ni a dónde voy, donde tengo poca claridad, donde tengo incertidumbre, donde todavía estoy parada en el miedo o estoy en un proceso de cambio. En un mundo tan insanamente cuerdo, son los locos quienes tienen la valentía de dejar el camino del deber para seguir el camino del ser. Bendita Locura pretende ser ese puente entre uno y otro para no perdernos en medio. Soy Lupe García de Vinuesa y deseo con todo mi corazón que este espacio te regrese a ti, a liberar esa bendita locura que tanto el mundo necesita y que tiene las respuestas de tu corazón para que construyas la vida auténtica y mágica que mereces. Y llevo unos meses duros. Este semestre ha sido de tanto desmantelar y tener como un proceso muy sincero conmigo, que hoy me encuentro siento como en el clímax de este cambio que se está generando en mí. No sé si a ustedes les pase que pues periódicamente o cíclicamente, ¿no? Van sintiendo como estos cambios y estos momentos de la vida como empujando a que operemos desde un lugar distinto. Y que obviamente si hacemos procesos terapéuticos seguido, pues también suelen suceder más y se repiten más. Pero como nunca, este semestre ha sido, podría decirlo, sobre todo como límbico, como de no saber a dónde estoy yendo y saber que hay una parte donde estoy siendo guiada, donde me siento como contenida, pero donde me está dando muchísimo vértigo soltar el control, confiar en la vida. Y ha sido a muchos niveles, desde hace unos meses mi esposo proponiendo que deberíamos de hacer como una propuesta con mis tíos para rentar y posiblemente el día de mañana comprar la casa en la que estamos aquí en Tepoztlán, que es la casa en la que crecí, en casa de mi abuela, toda mi vida, todas mis vacaciones, todos mis fines de semana, que como dice él, es como mi hábitat natural, significa tanto emocionalmente que creo que ni siquiera hubiera sido yo capaz de empujar esto y salió de él. Y me dio tanto vértigo al principio que le decía, no, ¿cómo crees? Imposible. Además, pues queríamos hacer una vida en Valle de Bravo si regresáramos a México, que ha sido una de las formas en las que estos meses me han puesto en un lugar de soltar y de confiar en lo que la vida me está proponiendo. Entonces, quiero sincerarme porque ha sido como unos meses de mucha incomodidad para mí emocional, mucha incomodidad desde donde yo suelo operar. Yo suelo operar siendo la hermana grande de 6, con mi modelo mental y mi historia, mucho desde el control, desde el perfeccionismo y por lo tanto ese control, como muchas veces les he compartido, me lleva a mostrarme fuerte, que puedo con todo, independiente, y mucho de mi sanación, uno de mis grandes miedos maestros como eternos, ha sido la vulnerabilidad. Sin embargo, esa vulnerabilidad casi siempre la muestro cuando está resuelta. Y ahorita se las quiero mostrar irresuelta, desde el espacio más vulnerable. Miren, hasta tenía aquí la mano como agarrotada del nervio. Me acabo de dar cuenta. Y ahorita estoy en ese soltar. Ahorita estoy en ese espacio de cero claridad, de cero conocimiento, de mucha vulnerabilidad, porque no sé hacia dónde voy. No, suelo tener mucha claridad de mi siguiente paso, pienso que desde el control, y sin embargo hoy y en este momento me estoy expresando y te estoy contando desde el lugar menos seguro. No tengo ni idea qué está pasando. Sé que estoy en un proceso de cambio, pero no sé cuál es el siguiente paso. No sé qué realmente quiero. Y sin embargo, creo que ese soltar es lo que me está llevando a reconocerme en una nueva etapa de mí. A que ciertas cosas y procesos emocionales que se han sanado, de conectar más con una Lupe desde su esencia, más vulnerable, más frágil, más tierna, entonces cabe una Lupe menos controladora, más confiada, más fluida. Pero habitar ese espacio es sumamente incómodo todavía para mí. Pero sin embargo creo que no es ese caminito del deber ser al ser que lo estoy viviendo a flor de piel,
con todo, con cada célula de mi cuerpo y que está siendo muy pinchemente incómodo, de verdad. Les quisiera enseñar enfrente de donde estoy porque este espacio de verdad cada vez que vengo me llena el alma, me nutre, me revitaliza y a la vez como que este cambio, por ejemplo, si acabamos haciendo esto de rentarlo para luego comprarlo, si es que se da a mis tíos, posiblemente sería algo con mis papás, cosa que también llega como con un momento de una cosecha de pues esos procesos terapéuticos, si se da el día de mañana compartir una casa con ellos y saber ya cómo comunicarnos desde un lugar más maduro, desde poner nuestros límites, desde respetarnos como somos cada uno, que me emociona mucho. Me emociona mucho, mucho lo que sé que se está desdoblando, aunque no tengo la seguridad y la garantía, ¿no? Creo que yo busco constantemente la garantía y tenerlo ya todo muy calculado para entonces compartirlo. Y hoy no tengo ni idea. Este fin de semana fue la marcha del orgullo y siempre he pensado y me hizo repensar como esta idea que he tenido como siempre muy presente en mí, de que todos vivimos un closet de alguna manera, de que todos tenemos una verdad en nuestro corazón ya viva que nos está dando miedo reconocer. Y en este episodio en el que realmente quiero sincerarme contigo, con el corazón abierto, desde este lugar más vulnerable, desde este lugar menos resuelto, hay un par de cosas que para mí son como muy relevantes y que creo que no termino de compartirlas con mayor claridad o con mayor sinceridad. La primera es esta parte que me cuesta tanto de ser vulnerable. He operado tantos años en el control, en haberme creído que por ser la hermana grande de mis 5 hermanos y por haber crecido como involucrándome mucho en la relación de mis papás, tanto de sus discusiones como sus temas económicos, que yo ocupé mucho este espacio de ser la fuerte, de no ser la carga, de desconfiar en ser sostenida y por lo tanto creer que para merecer amor tengo que estar resuelta, no puedo ser la carga para nadie más. Y creo que es una creencia que me ha lastimado mucho, pero que a la vez hoy, desde la mirada de IFS, desde realmente apreciar esta parte de lo mucho que me ha protegido y me ha cuidado de no ser lastimada, he podido irme reconciliando con ella. Pero veo cuánto muchas veces me ha alejado pues de intimar más en mis amistades, en mis relaciones, sobre todo a como yo las experimento, porque no dejo que nadie me sostenga. No me permito como ser, entre comillas, un estorbo para nadie. Y de hecho hago todo lo contrario, ¿no? O sea, tengo que todo solucionarlo secretamente, en silencio, sola, para no incomodar a nadie. Y he silenciado como mi voz humana, mi voz que anhela ser contenida, mi ser que anhela ser contenido, con esa aparente fuerza, pues el otro, ¿no? Me percibe como resuelta y menos como que puedo experimentar esa contención amorosa, esa intimidad. Desde el 2018, que por primera vez como que me di cuenta lo mucho que me cuesta evitar la verdadera vulnerabilidad, que es en ese periodo de incertidumbre, de no saber, de literal no saber, pues poco a poco voy sintiendo más la calidez de una relación. Porque literalmente para mí antes las relaciones eran sinónimo como de desconfianza, de frialdad. O sea, las he tenido y he tenido siempre amistades hermosas que me gozo. También han sido periodos, ¿no? O sea, pienso que los periodos que vamos atravesando es muy distinto,
nuestra adolescencia, donde todos son tus amigas y te cuentas todo, donde ahí por supuesto que experimenté como una intimidad más fuerte con mis amigas. Sin embargo, ya en la vida adulta ha sido donde más se ha revelado como esta parte mía que se protege profundamente. Y ha sido algo que vengo sanando mucho, a muchos niveles, que con mi doctor de homeopatía empezamos a trabajar hace unos años, más como desde la ansiedad, la autocrítica. Hoy lo estoy trabajando con él, pero como con mucho enfoque en esta parte mía que se ha sentido como desvalorizada. Y cómo hilo estas dos, o sea, muchas veces pareciera, ¿no?, que alguien perfeccionista o alguien con carácter fuerte, lo último que tiene es una autoestima baja, pero todo lo contrario, muchas veces como esa exigencia constante a nosotros mismos, en mi caso es totalmente así, viene de habernos sentido chiquitos, avergonzados, humillados. Y en mi caso, esto ya lo platicaré más adelante cuando vamos a hablar de las constelaciones, de las lealtades ocultas, que además tengo una invitada increíble, Olga. Pero ese perfeccionismo viene de una autocrítica y un no aceptarme como soy constantemente. O sea, yo todos los días me voy a la cama y ha sido como mi gran trabajo, sintiéndome que no soy suficiente buena mamá o no soy suficientemente buena coach o no soy suficientemente buena esposa. Y este diálogo interior de siempre machacarme a una medida está ahí, esa culpa. Entonces, empezar a abrazar en mí ese perfeccionismo, que es una de las partes como más activas en mí. La noto perfecto que viene desde un lado de mi mamá, donde su familia, yo creo que de los dos lados, siempre fueron muy perfeccionistas, más en el lado intelectual, pero en el donde no podías equivocarte. Y del lado de mi papá, mucho desde el lado más religioso, donde se aspiraba a tener como cualidades de deidad, ¿no? O sea, todo lo humano es inaceptable. Al menos así yo lo percibí conforme fui creciendo, de lo que se me transmitía y lo que yo entendía de lo que me explicaban de Dios y las normas de mi religión desde entonces, que me llevaron como a esta severidad conmigo mismo. Entonces, uno es esta parte perfeccionista, es una que estoy aprendiendo a abrazar mucho desde hace mucho tiempo y que noto como poco a poco voy bajando la guardia y voy apreciando todo lo que hace por mí y me maneja menos. Y otra que me maneja mucho es esta parte de la fuerte, ¿no? La fuerte, la que puede con todo, independiente, que por lo tanto tiene que controlar todo porque desconfía, porque tiene miedo de que le vuelva a doler, porque es sumamente frágil, porque es muy tierna. Entonces estoy descubriendo apenas como esta Lupe como muy dulce, esta Lupe que en verdad no le interesa como discutir, le gusta llevar la fiesta en paz, cosa que es casi como, sí, es como una locura para mí, pero es justamente esa locura que me ha ido curando, ¿no? El ver esta parte con amor de por qué soy tan controladora, por qué me cuesta tanto confiar, por qué me da tanto miedo esa vulnerabilidad, pero ver estas partes con amor. Ese es el enfoque de IFS, que fue IFS el modelo que yo jamás me imaginé que existiera, que nos permite empezar a tener esta mirada amorosa a nuestra sombra, a nuestras heridas, a nuestro trauma, a nuestros pensamientos, deseos, emociones, comportamientos que nos hieren o hieren a otros, desde entender que son partes nuestras que no nos definen, pero que son parte de nuestra historia, en la que aprendimos a operar para sobrevivir emocionalmente. Entonces son partes sumamente efectivas, trabajadoras, que tienen un propósito mucho más amoroso por el cual existen, y que en esa apreciación y en ese reconocimiento cambiamos ese ingrediente del miedo, en la negación, al amor, y que se transforman. Es donde aplicamos como esa alquimia, donde integramos todo en el amor que siempre fue. Porque en ese desamor de ese evento que aprendimos de chiquitos, porque veíamos que, no sé, mi papá le pegaba a mi mamá, eso es un ejemplo inventado. Y yo aprendí que así es como se ama.
porque como niño yo no sé filtrar qué calidad de amor es la ideal y aprendamos la calidad de amor en el porcentaje de amor, de carencias de amor de nuestra historia, que siempre va a ser con sus carencias, con sus inconsciencias. Y yo voy a perpetuar ese tipo de amor en el que voy a propiciar relaciones de amor donde pego o me pegan porque estoy repitiendo lo que vi hasta que no sea que yo como adulto me dé un amor sanando de una mayor plenitud, donde me dé cuenta que pegar no es parte del amor y entonces pueda recibir un amor más pleno. Pero viene desde, o sea, yo no voy a poder dejar de pegar, o yo no, por ejemplo, en mi caso, yo vengo de una familia española. En España la comunicación violenta es parte casi, es como el arquetipo del español. La mayoría tienen formas de hablar como agresivas. Y eso para mí, que venía pues, de una familia mexicana, donde aquí todo el mundo se habla suavecito, lento, lindo, sí, ahorititita, mi amor, ¿no? Pues a mí las formas de hablar de mis abuelos me asustaban mucho. Y hoy, una de las partes que más trabajo conmigo son esos gritos que me salen cuando me rebasan mis emociones, no me logro regular y entonces le grito a mi hija o a mi hijo. No he podido jamás en 20 años de terapia dejar de gritar tanto como desde que descubrí IFS, porque en esa mirada de entender que ese grito es lo que aprendí a hacer, es la calidad de amor que aprendí en su momento. Y entonces tengo que dejarlo de juzgar. En una de mis primeras terapias, literal, la terapeuta me dijo, no te voy a volver a ver hasta que tú dejes de juzgarte por tus gritos. O sea, esa es la única tarea que tienes de aquí a un mes. O sea, tómate el tiempo de integrarlo, de cada vez que te observes que te vas a detonar, lo primero que hagas es decir, gracias, o sea, como que reconozco, ¿no? Que esto es un mecanismo de defensa que aprendiste a hacer. Y entonces intégralo. Y esto me une a la otra cosa que les decía, que hay dos cosas que yo siento que sigo viviendo un poco en el closet, que es mi relación con Dios. Pienso que nada en la vida me ha lastimado tanto como el Dios que aprendí en mi infancia, un Dios ajeno, un Dios castigador, un Dios polar, un Dios distante. Y quiero decir que cada uno de nosotros, desde nuestra perspectiva, aprendemos ese Dios, pero muchas veces viene desde el líder, el profesor, el guía espiritual o nuestros papás que nos enseñan, ¿no?, de nuestra vida espiritual y quién es ese Dios. Pero en última instancia es al final como nosotros lo percibimos. No sé qué fue, si fue que ese año terminé de leer Los Cuatro Acuerdos y fue un libro sumamente significativo para mí, o que las acciones que decidí empezar a tomar después de ese libro como con una promesa hacia mí, como muy firme de escucharme y de ser leal a mi verdad, la suma de todos o un momento en especial, que yo ese año experimenté con todo mi ser el saberme parte de todos y de todo. No sé cómo explicárselos, estoy literal nerviosa de decírselos, porque ese es como mi otro closet. Yo ese año se transformó por completo mi corazón. Ese año también conocí a Sergio y creo que fue una parte sustancial de esa mirada más compasiva hacia mí misma, de esa mirada necesariamente integradora, como más amorosa hacia mis defectos o carencias. Pero fue un momento, fue como una revelación, un sentir, una realización demasiado profunda y que luego se culminó en Vipassana, en este retiro que muchas veces les he contado de meditación, donde meditas 10 días, 11 horas diarias, pero que al estar en tanto silencio no puedes ni escribir, ni leer, ni ver. En ese silencio y en esa aceptación incondicional de lo que sucede con tus sensaciones, con tu cuerpo, porque con la respiración te anclas constantemente al momento presente, que en esa aceptación empiezas a ver esta misma mirada de IFS, de que la sensación en sí
te puede como estar doliendo porque te arde la espalda porque llevas 1 hora sentada, pero no es mala, es tú cómo te relacionas con ella. Y desde la lucha o desde el rechazo es que se crea como el sufrimiento. Entonces vas como integrando en ti esta mirada como no dualista, dándote cuenta que todo es neutro y que es tú cómo lo percibas y cómo te relaciones tú con eso que es. Entonces, ese es mi otro closet. En el 2012 conocí a Dios, que para mí es el amor, que es el rey del universo, que lo habita todo, absolutamente todo, que vive en mí y que vive en el asesino, que vive en el pueblo de enfrente y que por lo tanto nada humano me es ajeno. Esa es una frase de Maya Angelou que la repito mucho. Y desde esa mirada es que he podido abrazar las partes más oscuras de mí. He podido dejar de negarlas y por lo tanto sanarlas. Y por lo tanto encontrar mucho más paz interna y que cese la lucha interna y la guerra interna, que al final es poca paz mental, poca paz interior. Yo me acuerdo que ese año mi primera nueva sensación era como, wow, se puede vivir con paz interna. Y fue porque empecé a sentir en todo mi ser que ese Dios que yo había aprendido es el amor que nos une a todos, es la conciencia que somos todos y que esta conciencia es la que no juzga. Y por eso Dios no juzga, porque la vida nos está escogiendo tal y como somos en cada momento. Y somos una expresión perfecta externa de nuestra comprensión interna. Y lo que vivimos en nuestro exterior es simplemente un reflejo de nuestra comprensión interior. Y quienes sufrimos las consecuencias somos nosotros en primera instancia, todos porque somos uno, pero desde entender que hay una armonía y un orden divino en cada instante, que cada uno como individuos escogemos, y ahí está el libre albedrío, pero desde una colectividad donde en la medida que yo cada vez me dé más cuenta que Dios y que ese gran espíritu me habita en cada instante y me escoge en este orden en el que se cae la flor y muere alguien y nace alguien, y yo soy escogida y mi vecino es escogido para ese orden, entonces me reconcilio cada vez conmigo y entonces puedo obrar cada vez más desde mi esencia real, amorosa, integradora, divina. Entonces no hay como camino más directo a nuestro ser más elevado, a nuestro ser superior, que el de ser más humanos, que el de reconocer nuestras áreas más dolidas sin vergüenza. Y esa es como la magia y el cambio de paradigma y el cambio de mirada que para mí supuso un antes y un después total en mi vida. Reconocer que lo que más me lastimó en su momento fue el parteaguas de mi vida, o sea, lo que más me ha sanado. Reconocer que Dios, que para mí es ese amor infinito, que es ese gran espíritu que nos habita a todos, es la fuente y la base de mi vida entera, de cada decisión, de cada acción, de cada pensamiento. Busco constantemente que venga de ahí, que venga desde integrar, que venga desde amar, que venga desde la ecuanimidad. Ha sido una verdad que me ha costado compartir con ustedes por miedo a sentir que me rechacen o que no les guste o que no lo compartan o que me juzguen, pero es una verdad profundamente verdadera en mi corazón y creo que es hora de contárselas. Dios es mi eterno acompañante. Dios es mi motivo y razón de absolutamente todo, pero hoy sé que Él vive en mí y vive en ti y vive en todos y que somos amor. Por eso el saludo de In Lak'ech, que es una forma en la que se saludaban los mayas de Yucatán, que además mi abuela es de ahí, entonces todavía me emociona más. Se miraban a los ojos, se paraban uno frente al otro y uno decía In Lak'ech y el otro enfrente respondía a Alaken y sus manos las colocaban uno estirada poniendo la palma hacia arriba
el otro la colocaba encima de la mano del que estaba enfrente y las enroscaban formando un espiral, o sea que se veía de lado. Y In Lak'ech significa yo soy tú y Alak'en significa tú eres yo. Entonces vuelvo a hablar, ¿no?, de esa integridad. Entonces digo que hoy es la base de mi vida porque buscar integrar, buscar unificar es la acción que busco constantemente lograr cada vez más en mi vida. Y por eso sigo en mi proceso de recrianza terapéutico, voy y hago mis terapias de biodescodificación o de IFS o de constelaciones y voy con mi doctor homeópata que también me ayuda a niveles sutiles con medicamentos que me alinean más con mi esencia, pero todo es con esa motivación principal. Al final con esta pregunta, la acción profunda que se hace es esa, es integrar. ¿Qué verdad mía? Porque ahí es donde la divinidad nos habla a cada uno de nosotros como individuos, que se manifiesta su chispa de diferentes formas en cada uno de nosotros, pero donde me habla esa divinidad, en tu verdad interior. Y por eso el trauma religioso o abuso espiritual, que algunos de ustedes saben que he dado un taller de esto, no es a que la religión en sí esté mal, es cuando algún educador espiritual se mete con nuestra conciencia. Entonces, en esa conciencia pura contigo mismo, que es esa relación íntima contigo mismo, con tu ser verdadero, con tu expresión auténtica, ¿cuál es esa verdad que no te has reconocido? Y por lo tanto, ¿qué hace falta integrar en ti? Aunque hayas aprendido que eso es malo, hoy ya sabes que eso, que puede ser una parte de ti hiriente o que has etiquetado como mala, es algo que quiere ser reconocido para poder integrarse a tu verdad más alta. Entonces, en reconocerte cuál es esa verdad más profunda que te está dando miedo reconocer, va a haber muchos miedos maestros y que la acción principal en todo eso es la integración, es volvernos ese Dios en nosotros, es adquirir esas cualidades divinas en nosotros, porque el amor eterno lo que hace es no excluir. Entonces encarnas tu verdad más elevada. Despidiéndome de mi primer departamento en Miami, hice un taller como para despedirme intencionalmente de ese espacio que había dado vida a mi familia siendo ya 4, con la llegada de Julia, de ser nuevos en Miami, y que había sido como muy significativo para nosotros de muchos movimientos. Entonces quería como hacer este encuentro, este círculo de mujeres, y llegó una mujer que yo no conocía, en ese momento era una completa extraña, y me habló de IFS, porque ella me escuchó hablar de los miedos maestros y me dijo, ¿tú eres terapeuta de IFS? Y yo, no, para nada. ¿Qué es eso? Me empezó a explicar y se los juro, o sea, desde el minuto 1 que abrió la boca, yo no lo podía creer. Como que era la herramienta que hoy sé que es un modelo de un psicólogo que lleva como puliendo y poniéndolo en práctica con sus pacientes una y otra vez en grupos durante 40 años, donde él estaba a punto de tirar toalla y una paciente suicida, cuando empezó a comunicarse con esta parte suicida con amor, con escucha, sin juicio, que empezó a tener ella por primera vez un cambio y una transformación profunda. Entonces yo realmente escuchaba a esta mujer y no podía creer lo que mis oídos estaban escuchando. Era lo que siempre había soñado y que de alguna forma me faltaba para poder acompañar a las personas, a guiarlas en el mismo proceso interior que yo de alguna manera intuitivamente, por los libros que leía y por lo que esta como revelación amorosa de Dios en mi corazón se me había dado. Y que les digo que, o sea, en Oriente no nada más es vipassana, que en esta mirada de ecuanimidad, de aceptar lo que es radicalmente, te lleva a darte cuenta que el sufrimiento lo generas tú desde esa lucha o desde ese aferre, sino que, por ejemplo, Bali, en ese viaje que hicimos de 7 meses por Asia, pues estuvimos en Bali, ellos en su cultura tienen integrado y encarnado la práctica de la aceptación de las polaridades en la vida, de que es tan necesaria la sombra para la luz. O sea, literal no podemos ver las estrellas si no hay oscuridad, si no es la noche.
la feminidad como para la masculinidad, lo bajo como para lo alto, lo de dentro para lo de afuera. Todo aquello que hemos etiquetado como lo malo es igual de necesario, si no es que más, para los frutos y los regalos. Y creo que todos en alguna medida lo hemos sentido. En Oriente es algo que tienen muy interiorizado muchas de las culturas, como por ejemplo en Bali, que fue uno de los lugares que fuimos en este viaje de mochileros 7 meses que estuvimos Sergio y yo, en donde construyen todos sus templos y casas con 3 escalones que suben y 3 escalones que bajan, para recordarse diario que hay que honrar tanto las subidas como las bajadas. Y las mujeres balinesas todas las mañanas con sus manos tejen con la hoja de plátano como como la canastita de sus ofrendas, y luego con frutos, florecitas y el incienso que encienden a primera hora de la mañana sacan sus ofrendas y ponen las ofrendas en lo alto a sus estatuas, que son pues estas esculturas de sus dioses, y con la misma ofrenda, con los mismos frutos, con la mismo amor hecho a sus demonios, y lo ponen en el piso, porque saben que en honrar tanto lo alto como lo bajo es que existe la armonía. Imagínense esto aplicado más en nuestra cultura occidental. ¿Cuánto nos harías tú de entender que tu rabia es tan necesaria como tu alegría o tu sonrisa? ¿Cuánto? Sincérate contigo. ¿Cuánto es necesario esta mirada para sanar nuestro corazón? Eso es lo que IFS para mí llegó a ser como la herramienta milagrosa que la vida a través de esta mujer me está regalando, porque es una mirada que lo cambia todo, que integra, que unifica, y que al final para mí, ese es el propósito como de nuestra vida. Regresar a nuestra esencia. Y en regresar a nuestra esencia es hacer las paces con nuestra humanidad. Es volver sagrada nuestra humanidad. Y por eso, de hecho, en uno de estos días que estaba así como confundida, inspirada también en entender por qué me dedico a esto, qué es lo que realmente yo quiero ser para Lula.lo y quienes acompaño y quienes me acompañan, porque esto es un camino como de vuelta, ¿no? En el que yo me dedico a esto porque es algo que estoy sanando en mí. Y se los voy a leer como este poema que hice, pero en el que esa fuerza, en esa fuerza está tu fragilidad, ¿no? Esa fragilidad está en tu fuerza. Y es como así, en la medida que yo vea que mi ira es tan necesaria como mi felicidad o como mi alegría o como mi sonrisa, voy a poder operar más desde este lugar espontáneo, que la espontaneidad es como la expresión máxima de nuestra alma, de nuestro corazón en descanso, de nuestro corazón en reposo, regulado, que es lo que muchos de nosotros estamos sanando, ¿no? El regresar a estar en presencia, y por eso es tan importante el cuerpo. Y por eso IFS es una terapia somática que nos regresa a estar presentes, porque desde el trauma, desde el haber sentido amenaza emocional y que vivimos en estado de supervivencia con ansiedad, con estrés, con depresión, seguimos hiperalertas, seguimos fuera de nuestro cuerpo, seguimos negando la tristeza, el enojo, y en la medida que les damos espacio, regresamos a, puedo ser humano. Y desde esa humanidad me conecto profundamente contigo y suceden cosas extraordinarias, suceden cosas inexplicables y trascendentales. Entonces, te invito a que te hagas esa pregunta. ¿Qué verdad te está dando miedo aceptarte, reconocerte? Y en nuestras 3 dimensiones del ser, que siempre como que las explico como, imagínate 3 círculos unidos y en la intersección está cada dimensión, que es nuestra mente, nuestras emociones y nuestro cuerpo, y al centro queda un triangulito, que es el ser, que es nuestro ser auténtico, que es nuestro ser superior. En la medida en la que yo voy reconociendo
integrando mis pensamientos, emociones y comportamientos más enajenados, rechazados, es que más voy sanando y más voy pudiendo operar desde mi ser verdadero y descubrir el poder de ser quien soy. Y ese ser es el que toca tu divinidad. Entonces te invito a que te preguntes si es un pensamiento, una creencia de ti, una etiqueta, si es una emoción, si es un comportamiento. Pero hoy, ¿qué retumba, qué verdad retumba en tu interior que no te estás queriendo aceptar, que te da miedo aceptarte? Porque requiere ciertos movimientos, ciertos límites, ciertas conversaciones que piensas que no estás listo, pero que el que retumbe esa verdad es que estás listo. Es que es el camino que la vida te está invitando, el paso que la vida te está invitando a dar. Y esa para mí es justo la locura que nos cura. Esa voz loca, esa voz libre, original, curiosa y amorosa, es constantemente estar escuchando a nuestra voz más verdadera, a nuestra voz más auténtica. Y que cuando tenemos el valor de escucharla, de dejarla de negar, es que entonces nos cura y nos expande a ese ser más verdadero y esa vida más completa y esa locura de relaciones que nacimos para vivir. Entonces te invito a que dé la mano conmigo, porque literal yo estoy en un momento de mucha incertidumbre. Sueltes ese control de lo conocido para permitirte habitar eso desconocido, pero mucho más expandido para ti, de una realidad mucho más amplia de lo que la vida anhela para ti, tanto a nivel personal como profesional, como de tus relaciones. Permítetelo, y permítetelo teniendo esa valentía de reconocer esa verdad que te da miedo aceptar. Y en el camino, los miedos que haya para escucharla, te vas a ir dando cuenta que son tus mayores maestros, que teniendo esa conversación te van a temblar las patitas, pero va a haber sido el portal a habitar una relación con tu papá o con tu hermana o con tu colega o con tu esposa o con tu hermano mucho más alineada a lo que anhela tu corazón y lo que mereces vivir. O que si te tiemblan las patitas de tomar esa decisión, cualquiera que sea esa siguiente acción, ese siguiente paso para ti, que tú ya lo sabes en tu corazón, ese closet que todavía no te has sincerado, es la puerta a esa nueva realidad que te está esperando. Me va a encantar si te late compartirme qué fue que te vino, qué te movió, y así podernos ir como conociendo y acompañando en el camino. Un abrazo gigante de mi corazón al tuyo. Soy Lupe la Loca, esto es Bendita Locura, y si quieres descargar gratuito mi meditación Conecta con tu voz loca, sabes que puedes hacerlo en www.lulalointegral.com. Nos vemos en el próximo episodio, el próximo martes.